Tenemos a Sigmund Freud, director general de la Dirección de Alianza Público-Privada. Bienvenido, Sigmund. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Mi amiga Susana, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel Esteban. Contento de estar aquí con ustedes. Sigmund, entre las diferentes propuestas que tú e iniciativas que ha anunciado, vi una que me interesa mucho, que es las inversiones en el sistema de transmisión, que es un viejo problema que tiene el sector eléctrico, que a la empresa de transmisión no le pagan los peajes de transmisión y no pueden hacer las expansiones necesarias para poder evacuar la energía nueva, sobre todo de los proyectos renovables. Había un gran problema, es que la línea de transmisión por ley son propiedad del Estado, y quisiéramos saber qué mecanismo han encontrado ustedes. Hasta el momento en que estuve ahí se proponía algo como los aportes financieros reembolsables para que el Estado les respondiera cuál es el mecanismo y si podríamos materializarlo pronto. Sí, mira, como tú comentas, tenemos una deuda pendiente con el tema de la expansión de la línea de transmisión del sistema en todo el país, lo que ha complicado un poco a las nuevas generaciones, ¿verdad?, alternativas, principalmente en la región noroeste del país, algunos lugares de la región sur del país, lo que conllevó a que conjuntamente con ETED iniciáramos a trabajar un proyecto en el cual pudiéramos expandir todas las líneas de transmisión en 345 en algunos lugares, otros en 128 también, dependiendo más o menos, tú conoces bien el tema del tipo de demanda, ¿verdad? 138. Y el proyecto lo que establece lo siguiente: se estará licitando unas líneas, principalmente ya algunas que ya han sido identificadas. Tú sabes que Punta Catalina es una de las que hace falta, la de la línea noroeste hasta allá, hasta Manzanillo. Claro. También ya en Pedernales se está trabajando una línea que era una de las que estaba pendiente. Hay otra línea que va de Guerra hasta la línea, lo que es San Francisco, por ahí. Y la idea es que conjuntamente, inclusive con un trabajo que estamos haciendo con una mesa, con el Indotel y Optic, pudiéramos aprovechar esas propias líneas para lo que es la expansión de fibra óptica, la interconectividad y la denominada última milla, que como ustedes saben, se puso en evidencia en este momento con la pandemia de que en muchos lugares el internet no llega. ¿Por qué? Porque las prestadoras de telecomunicaciones no encuentran negocio, no es negocio para ellas llevar esa última milla a lugares que no existe el volumen de negocios. Entonces, es un proyecto conjunto en el cual se estaría dando al operador privado, al agente privado, lo que sería el diseño, construcción, financiamiento de capital, ¿verdad? Y lo que es el mantenimiento. La operación, como tú estableces, por ley tiene que permanecer en manos de ETED. O sea, no puede ser puesta en manos del sector privado, sino que lo que el sector privado estaría dando es desde todo lo que es el diseño de todas esas líneas, que muchas de ellas ETED inclusive la tiene ya diseñada, algunas de ellas en su plan de expansión, hay otras que no, lo que es la inversión de capital y el mantenimiento de las mismas. Pero también a la vez lo que se está buscando es que ETED o el sistema no dependa de que las generadoras tengan que instalarse, ¿verdad?, que es la práctica, como tú dices, construyan su interconexión o su espacio, ¿verdad?, para simplemente para interés de ellas, sin que se piense en lo que debe ser la planificación del CENI a nivel nacional y que cómo nosotros pretendemos crecer de 10 a 15 a 20 años. El presidente dijo hace varias semanas atrás que necesitamos mucha más generación. Estamos en un momento en el cual se está generando, la demanda está en más de 3.000 megavatios, histórica, una demanda histórica, por lo cual se requiere de mayor instalación de generación eléctrica, que definitivamente el tema de la energía renovable va a jugar un rol protagónico. ¿Qué reciben? Reciben por primero por el tráfico, ¿verdad?, evidentemente del uso, y también en aquellos lugares en los cuales todavía no existe un tráfico por una generación constante, se va a establecer una tarifa mínima para lo que debe ser por lo menos el pago del financiamiento de esas obras por parte del agente privado, en lo que se llega a un equilibrio económico cuando exista la suficiente generación que puede entonces recuperar su capacidad económica. La idea es que el agente privado sabe que hará una especie de
diríamos, sacrificio entre comillas en los primeros años, en lo que se puede generar el suficiente tráfico de electricidad para poder comenzar a retornar su capital. Ese más o menos el esquema que se está trabajando. Y esperamos que poder lanzarlo el primer trimestre del año próximo, esa licitación, para que inicie ya el segundo trimestre la instalación de las líneas. Sí, la ley 4720 de inversión público-privada ya tiene un tiempo de promulgada. Sí. En ese tiempo que tú has estado trabajando, que son más de un año, ¿verdad? Un año y un mes justo, un año y casi 2 meses. ¿Qué proyectos específicos ya se han cristalizado donde el sector privado y el gobierno han entrado en sociedad para impulsarlo? Hay algo importante y eso es una de las cosas que yo siempre trato de poner en contexto. A veces yo escucho muchas personas que dicen, bueno, que los proyectos de alianza público-privada toman tiempo, son lentos, son burocráticos, pero eso no es cierto. Nosotros, una de las grandes ventajas de esta ley es el hecho de que cualquier proyecto de infraestructura o de servicio público que se lleve a cabo con la colaboración público-privada tiene una serie de requisitos previos de análisis y de planificación que el gobierno dominicano no estaba preparado y nunca históricamente lo ha hecho. Aquí nosotros históricamente no hemos planificado un sistema de infraestructura. Aquí lo que simplemente vemos la necesidad en un momento determinado, el sector privado colabora. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo puntual. La autopista del Ámbar es un proyecto que nosotros vamos a, si todo camina correctamente como va, estaremos licitando el primer trimestre también del año 2022. Nosotros, la autopista del Ámbar, que es una autopista con un trazado complejo, un trazado de montaña. Del Ámbar es Santiago Puerto Plata. Un trazado en el cual conlleva cerca de 1.7 kilómetros de túnel en el primer túnel y luego 700 metros adicionales. Nosotros, la Dirección General de Alianza Público-Privada tiene un año justamente desde que ese proyecto se nos depositó. Y nosotros, en un año que vamos a tener con ese proyecto, ya tenemos listos todos los estudios de factibilidad. Ya estamos en la revisión de lo que serían lo que son los estudios de demanda de tráfico, que se contrató una empresa internacional para hacer un estudio consensuado, o sea, sesudo, detallado, y no ocurra lo que pasó con Samaná. No busque a Luis Berger. No, Luis Berger no va, esa está vetada aquí. Y ya nosotros estamos hablando de un año y 2 meses, estaremos licitando una obra de esa envergadura. Pero si nosotros analizamos cuánto dura un proyecto de ese tipo, de obra pública tradicional, en cualquier ministerio, es mucho más que eso, 4, 5, 6 veces más que eso. Entonces, a su pregunta, ingeniero, lo que quiere decir es, nosotros en este año lo que nos hemos enfocado es en llevar a punto de mate en lo que son los estudios, en lo que son la preparación, la estructuración financiera, socioeconómica, técnica de esos proyectos, para empezar a licitar. Nosotros ahora en el mes de noviembre lanzamos la primera licitación, que es el registro electrónico de garantías mobiliarias, que es la ley 4620, que establece una obligatoriedad al Ministerio de Industria y Comercio de establecer un registro de garantías mobiliarias electrónico, virtual, para que los usuarios puedan acceder a lo que son los registros, por ejemplo, de las acciones, de los títulos de crédito, pagarés notariales y todo lo demás, como si fuera un registro de títulos inmobiliarios, pero en versión mobiliaria. Lo estaremos licitando en noviembre. Tenemos un proyecto de Arroyo Barril en Puerto de Cruceros en Samaná, que va a ser licitado también entre enero y febrero del año próximo. Como le decía, la autopista del Ámbar también. Hemos trabajado muy intensamente el tema de Pedernales, que ha sido el proyecto al cual la dirección le ha dedicado mayor cantidad de horas y de tiempo, y que también estamos programados para que el segundo semestre del año 2022 podamos iniciar obras de hotelería en la zona. Ya iniciamos obras de infraestructura. O sea que en un año nosotros hemos hecho muchas cosas cuando ni siquiera teníamos un presupuesto. O sea, nosotros llegamos a una institución que no tenía ni presupuesto asignado porque era nueva totalmente. Mencionó usted la alianza público-privada que más se ha criticado en el país, que es la que tiene que ver con la autopista Santo Domingo-Samaná. El presidente designó una comisión, contrató los servicios de Manuel Esquia Guerrero para que evaluara ese contrato. Él presentó un informe donde, en resumidas cuentas, lo que dice que ese contrato definitivamente es ilegal. Y quisiéramos saber si la Dirección de Alianza Público-Privada tiene algún tipo de responsabilidad en cuanto a el seguimiento a darle a la búsqueda de solución. Usted había dicho aquí, la última vez que estuvo en este programa, que incluso los propietarios de ese contrato
le habían hecho algunas propuestas al gobierno en procura de buscar una salida tal vez no judicial en esta situación. Quisiéramos saber en qué punto está eso. Sí, tanto de parte del gobierno como de parte de los concesionarios. Desde octubre del año 2020, el presidente designó una comisión encabezada por el ministro de Hacienda, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y un servidor, para iniciar conversaciones con la concesionaria, porque el presidente hizo un compromiso, ¿verdad? Además de que a todas luces es una concesión o una alianza público-privada que debe ser revisada. Hemos sostenido meses de conversaciones con ellos. En las últimas semanas se han inclusive intensificado las negociaciones. Sin embargo, siempre en todo estos procesos hay que llevar las opciones, dos rutas: la vía amigable y explorar o tener listo la posible vía judicial en el caso de ser necesario. Y es por eso que el gobierno contrata la consultoría del doctor Emanuel Esquea para que pueda identificar la parte legal, lo que pudieran ser las opciones o las avenidas en caso de no poder llegar a un acuerdo negociado. El gobierno y el presidente nunca ha querido entrar en un proceso litigioso con este tema. ¿Por qué? Porque incluso, o sea, es el presidente que más ha promovido, que más ha hablado de la colaboración público-privada, de las alianzas público-privadas, de la necesidad de que el sector privado se asocie con el gobierno para promover proyectos. Sería a veces hasta contradictorio decir, bueno, yo por un lado hago esto y por otro lado me voy a los tribunales a discutir un contrato de alianza público-privada, como eso, un contrato de concesión. Y es por eso que él siempre ha abocado más y ha empujado más el tema de la negociación, sin obviar, evidentemente, como decía, la posibilidad de que pueda llevarse eso a un arbitraje internacional como lo establece el contrato. Solamente puedo decir aquí, de eso no puedo dar más detalle de ahí, que la solución está mucho más cerca de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes se imaginan. Y va a ser una solución extrajudicial. No, en principio entendemos que no vamos a tener que ir a los tribunales, y va a ser una solución beneficiosa para el gobierno dominicano y para el país, sin que nosotros lesionemos el clima de seguridad jurídica que la República Dominicana está vendiendo en estos momentos. O sea que no puedo dar más detalle porque en la fase que nos encontramos la confidencialidad es importante, pero tengan la confianza de que habrá buenas noticias próximamente. ¿En qué tiempo sería? Porque ya este año, por ejemplo, 4.600 millones de pesos solamente. Sí, pero tú sabes que se puso para el año 2022 porque de manera obligatoria hay que ponerlo, porque el contrato establece un ingreso mínimo garantizado, el peaje sombra, que hay que fijarlo en el presupuesto. O sea, sí, esas son obligaciones presupuestarias que no podemos obviar. ¿Tienen previsto? Muy pronto. Hablamos con Sigmund Freud, que no ha hablado de proyectos de alianza público-privada en Pedernales. Sigmund, mira, la mayoría de problemas que se buscaron en contrataciones era precisamente porque no se veían los antecedentes y los detalles. Pedernales fue, y yo sé que debes de saberlo, declarado reserva fiscal por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas. La reserva fiscal implica que en ese terreno, dure la reserva, no se pueden hacer ninguna otra actividad. En este caso fue una reserva fiscal para exploración, e incluyeron todo el territorio de Pedernales, erróneamente, y excúseme que hable en primera persona y contra mi recomendación. En Pedernales había una explotación que se llamaba Dovenco, que fue rescindido su contrato abruptamente, y ellos tienen una creencia con el Estado que no le ha sido reconocida. Ustedes han visto ese tema, van a tratar de que no solamente con Dovenco, sino con propietarios de terreno y demás, de desinteresarlo para evitar que después que llegue una inversión importante allí, pues tenga conflictos legales. Yo sé que tú eres abogado y entiendes perfectamente de eso. Tú sabes que el tema de Dovenco, Susana, luego se instaló una cementera, tú sabes que ahí, que nunca llegó a funcionar. Que era de los señores Corripio. Exactamente. La familia Corripio adquiere los intereses de la empresa colombiana y de Dovenco y inclusive de otros intereses que habían ahí en la zona. El cemento andino y todo lo demás. Sí, a tu pregunta la tenemos, no solamente que la tenemos identificada, sino que estamos en una labor muy intensa también de muchos meses, que son de las cosas, como decía, que no se ven.
que son necesarias para poder llevar a cabo proyectos como este, de sentar a todas esas partes para que las mismas puedan ceder sus derechos o cualquier tipo de requerimiento o de reclamaciones que tengan para que nosotros podamos ejecutar este proyecto de inversión turística, porque como tú mencionas, nosotros no podemos levantar capital ni local ni extranjero si no tenemos todo de una manera transparente, porque cuando el due diligence de esas empresas vengan, exacto, todo va a salir. O sea, cualquier tipo de litigio sobre tierra, concesiones pendientes, previas, reclamaciones, todo eso se va a encontrar. Entonces nosotros, gran parte de estos meses nos hemos dedicado a llegar a acuerdos con muchas de esos empresarios e intereses. Y en el caso de la tierra, tú sabes que a pesar de que hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y luego el Constitucional, ratificando que la parcela 215 era propiedad o es propiedad del Estado de manera absoluta y que existían alguna serie de derechos que no eran legítimos, también a pesar de eso nosotros nos hemos sentado con muchos de los reclamantes previos que siguen todavía merodeando para evitar y explicarles realmente de que esto es un proyecto país, esto es un proyecto que a todos los pedernales les conviene. Si ustedes vieron hoy el titular de uno de los periódicos más importantes esta mañana, se refirió a Pedernales, viendo cómo la inmigración haitiana ha ido llenando la zona de Pedernales. No hay trabajo en Pedernales. En Pedernales no hay trabajo. Están muriendo de hambre. Literalmente. Claro. Los pedernales se están yendo al este del país. Tú encuentras más pedernales en Higüey, Punta Cana, que en el propio Pedernales. Las elecciones en Pedernales las ganan los senadores y diputados, cargando gente de la capital para allá. Es correcto. En Guagua. En Guagua. Entonces, todo eso nosotros hemos identificado y tenemos ya, yo podría decirte, un 80-85% de los problemas resueltos, ya formalmente, con acuerdos, con inclusive con desintereses. Vamos a tener que hacer algún tipo de expropiaciones de derechos en algunos casos, claro, necesariamente cuando claro, los particulares no entienden, pero sí, estamos muy claros de eso. Y el tema de Pedernales, necesariamente para poder, como yo decía, cumplir con los cronogramas el año próximo de iniciar trabajos, tenemos que terminar todo lo que es la parte legal previa para poder tener un proyecto libre de cualquier tipo de litigio, reclamaciones que puedan existir de terceros. Sí, Sigmund, tú además de funcionario público eres un alto dirigente del PRM, de la nueva generación. Así es. Tú hiciste una propuesta en el día de ayer, un tuit que emitiste, que dice que el PRM está dispuesto a proponer en el CES, Consejo Económico y Social, que los funcionarios actuales y los pasados funcionarios se han sometido a una especie de escrutinio de su patrimonio particular. Correcto. Para examinar el patrimonio de cada quien, a ver quién es más transparente que otro. ¿En qué consiste esa propuesta? Mira, lo que pasa es que el día de ayer el Partido de la Liberación Dominicana da unas declaraciones en la cual establece que el presidente Luis Abinader está ocultando dos sociedades que que habían sido mencionadas en el expediente de los Pandora Papers y que eran distintas a las que el presidente ya había hecho su declaración jurada. Y nosotros estábamos preparando un comunicado en el cual explicábamos el porqué de esa situación para que los amigos del PLD entendieran la razón de ser de esto. Estas dos sociedades, incluso yo lo comentaba fuera del aire a la amiga Susana, son dos sociedades que tienen ya desde hace años Registro Nacional de Contribuyentes, o sea, RNC en la República Dominicana, pagan impuestos de propiedad inmobiliaria porque son dos sociedades que detentan inmuebles, por lo cual, si el presidente hubiese querido esconder esas sociedades, es imposible, porque ya el fisco dominicano la tiene detectadas y el fisco dominicano recibe todos los años un impuesto de propiedad inmobiliaria. Entonces, el PLD decía que el presidente Luis Abinader no podía hablar de transparencia, no podía hablar de honestidad y no podía exigir un tema de reforma fiscal porque estaba evadiendo impuestos. Cuando el presidente fue claro, e incluso en el día de hoy también sale la noticia a relucir de que el presidente luego hizo también una enmienda a su declaración jurada, incluyendo lo que aplicaba, lo que era el aporte al fideicomiso de muchas de estas propiedades, dándole aún más transparencia a todos sus bienes. Y lo que nosotros establecíamos es que el presidente Luis Abinader ha sido claro en este tema con todos sus funcionarios. El que no tiene sus cuentas claras, tiene que aclararlas. E incluso el único gobierno en la historia de la República Dominicana que cumplió
en cerca de más de un 95% de los funcionarios su declaración jurada en el plazo previsto por la ley es el actual gobierno. Y eso se debe no solamente por un tema de particular de la voluntad de cada funcionario, sino que tanto el presidente como la directora de ética nos dieron seguimiento a cada uno de nosotros para que cumpliéramos con eso, porque es un mensaje desde la propia cabeza del gobierno de la República Dominicana de que la transparencia es un eje fundamental de este gobierno. Entonces, nuestra propuesta es, si el PLD está tan convencido de su transparencia, de su patrimonio, nosotros estamos dispuestos a ir a un lugar que ellos entiendan. Nosotros proponíamos el CES y buscar un organismo internacional que fiscalice los bienes del patrimonio de los funcionarios actuales como de los patrimonios de los funcionarios pasados, y que ellos expliquen cómo viven, y nosotros vamos a explicar cómo nosotros hemos vivido y cómo hasta este momento. Nosotros no tenemos ningún tipo de miedo con eso. Entonces, esa fue la propuesta, evidentemente por una declaración politiquera y alegre del PLD, que definitivamente no tiene ningún tipo de asidero jurídico la misma. Y en eso se basaba la propuesta. Sí, o se basa, no se basaba, se basa. Sí. Volviendo otra vez con el tema de la institución que usted dirige, desde la gestión gubernamental pasada, y luego se le dio seguimiento en esta gestión gubernamental, se habló de unos proyectos de alianza público-privada para la construcción de unos parqueos, estacionamientos de vehículos en diferentes puntos de la capital principalmente. ¿Eso se le ha dado seguimiento? ¿En qué está eso? ¿Se van a construir o no se van a construir? Sí, mira, nosotros encontramos que el Fideicomiso Parquea TRD, que debemos reconocer que la gestión pasada, desde el Ministerio de Obras Públicas se constituyó el fideicomiso. Sin embargo, ese fideicomiso no había sido fondeado económicamente, ni tampoco había sido aportado los terrenos que eran propiedad del Estado en la cual se podía ejecutar proyectos de parqueo. Entonces, desde que asumimos el gobierno, el ministro de Obras Públicas y nosotros hemos trabajado en identificar espacios públicos, propiedad del Estado Dominicano, en la cual se pueda, a través de ese fideicomiso, buscar financiamiento o aporte del sector privado para llevar a cabo parqueos. Iniciamos ya, que ese sí fue un proyecto puramente financiado por Parquea TRD, un estacionamiento, ya hay una licitación, inclusive creo que debe estar en su fase final ya de cierre, al lado del INDRI, allá en la zona, en la feria. También tuviste que terminamos hace poco el de la Tarazana, que se hizo a través de Parquea TRD, que estaba construido, faltaba la terminación. Está el tema del parqueo frente al Ministerio de Obras Públicas, ahí en el área del Estadio Quisqueya, ¿verdad? Ahí en esa zona, que también ya están los planos listos y se va a licitar. En el caso de parqueos público-privados, tenemos ya proyectos en la zona colonial, específicamente cerca de lo que es la Tarazana, un parqueo por ahí, también en la feria, en lo que sería detrás del Ministerio de Trabajo, otro terreno que también es propiedad del Estado. Nosotros entendemos que de aquí a 6 meses se estarán ejecutando alrededor de 4 o 5 parqueos. Claro, eso no es suficiente, hay que seguir. ¿Y bajo qué término se hace eso? Bueno, hay dos modalidades. Sí, exacto, hay dos modalidades. La modalidad que se ha ejecutado hasta ahora con el del INDRI, como mencionaba, era que Parquea TRD como fideicomiso público del gobierno dominicano financiaba y construía ese parqueo y lo otorga entonces posteriormente en operación. También existe la otra modalidad, y es que el Estado aporta el terreno, el sector privado aporta el capital, se hace una sociedad conjunta, un fideicomiso se establece, el Estado tiene su participación, el sector privado otra, y el sector privado entonces opera y mantiene el parqueo, y su retorno de capital es en base a la tarifa que se cobra por el uso del mismo. Sí, se nos acabó el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte sobre el monorriel de Santiago, que se pensaba que se iba a hacer bajo esa modalidad, pero al parecer ya se comenzó. Sí. Va a ser bajo las obras públicas. Obra pública tradicional. ¿Has tenido dificultad para vender la necesidad de alianza público-privada? Mira, yo creo que la dificultad la he tenido más que explicar un poco de que el sector privado no necesariamente es un mal socio, sino que cuando los proyectos son convenientes, son bien evaluados, hay buenos análisis, el sector privado es un socio óptimo para llevar a cabo estos proyectos. Entonces, el tema hemos encontrado algunos escollos, definitivamente, tanto
en la sociedad, tanto internamente con el gobierno, con algunas personas que no entienden todavía la figura, porque es un tema muy, muy novedoso, muy reciente. Además de las malas experiencias, debemos reconocer que hay ciertas malas experiencias y hay buenas experiencias también en colaboración público-privada. Entonces, por eso estamos trabajando en eso, en la concientización, sensibilizar, pero yo creo que al final del día, con los modelos y los proyectos que estamos trabajando, va a haber un convencimiento, tanto del sector público como del sector privado, de que los proyectos de alianza público-privada son convenientes para el país y son una herramienta importantísima y necesaria para el desarrollo de los pueblos, que está demostrado en todos los países del mundo. Nosotros no estamos inventando nada, absolutamente. Nosotros somos los últimos de la región que estamos llegando a esta corriente de las alianzas público-privadas. Ya Perú, México, Panamá, Chile, Colombia, tiene ejemplos exitosos de alianzas público-privadas en todas las áreas. Puertos, aeropuertos, infraestructura vial, acueductos, aguas negras, inclusive hasta sistema de prisiones, salud, hospitales, alianzas público-privadas exitosos en todos esos países. Y yo creo que el objetivo mío en esta dirección, en el tiempo que yo pueda tener ahí, es poder tratar de crear ese clima de sacarle de la cabeza de la gente, del imaginario al sector público y al sector privado, de que estos proyectos no son convenientes para el país, sino todo lo contrario. Gracias, Sigmund. Hemos conversado con Sigmund Freud, director general de la Dirección de Alianza Público-Privada.